Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenas tardes. La Corte Suprema de la República y la Comisión Nacional de Gestión Ambiental del Poder Judicial les da la más cordial bienvenida a la charla magistral Tratamiento de aguas y suelos en protección del medio ambiente. Saludamos en la mesa de honor al señor Juez Supremo Titular y Presidente de la Comisión Nacional de Gestión Ambiental del Poder Judicial, Duberly Rodríguez Tineo. También contamos con la presencia del ingeniero Pierre Colán, experto en remediación de suelos y aguas. Saludamos también la presencia del abogado Francisco Rivas Plata Cabrera, coordinador de Desarrollo y Amazonía de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales, DAR. Lo recibimos con un fuerte aplauso, por favor. A continuación, palabras de bienvenida a cargo del señor Duberly Rodríguez Tineo, presidente de la Comisión Nacional de Gestión Ambiental del Poder Judicial. Señor Pierre Colán, doctor Francisco Rivas Plata, estimados amigos, amigas, muy buenas tardes. Les damos una cordial bienvenida desde la Comisión Nacional de Gestión Ambiental del Poder Judicial, de este Poder del Estado que tengo la suerte de presidir. Bien, yo no soy el que voy a dar la conferencia, sino nuestro invitado francés. Sin embargo, quiero compartir algunas pequeñas reflexiones con ustedes. Primero, que es el tema de suelos y agua. Son temas que va a abordar sobre el tema de su protección nuestro ilustre invitado. Bueno, tenemos que rápidamente volver al pasado y decir pues que la Tierra más o menos se formó hace 4.500 millones de años. Era como una bola de fuego ardiente, luego se fue enfriando y se convirtió en una roca. La Tierra de verdad es una roca gigante. Pero esta Tierra, que es una roca gigante, tiene pues 3 capas en su estructura, pues ya sabemos que es el núcleo o nife, que es la parte un poco como líquida, donde están los minerales derretidos en estado líquido, ¿cierto? Luego tenemos el manto y luego la que ya está hacia afuera, que es la corteza terrestre. Y en la corteza terrestre, que es la capa superficial de la Tierra, ahí está lo que llamamos el suelo. Y el suelo, que es, digamos, como polvo, ¿es producto de qué? ¿Cómo se forma? El suelo se forma por la degradación de las rocas. O sea, la roca es la madre, la roca madre, y el suelo es el hijo de esa madre, que es la roca. Por ejemplo, si no podemos pensar, ¿qué cosa es la arena? Esa arena hermosa que forma dunas en Ica, es pedacitos de roca. ¿Producto de qué? De la erosión. Y la erosión proviene ¿de dónde? Del agua, que es la principal, del viento y también de la actividad humana. Pero en otras palabras, el suelo, que llamamos suelo, o el polvo, donde desarrollamos la agricultura y donde estamos parados o pisados, es producto de la desintegración de la roca, porque la Tierra en sí es una roca inmensa. Entonces, también hablamos de tipos de suelos. El suelo arenoso, que no retiene el agua, son poco aptos, no son aptos para la agricultura, pues en las dunas de Ica no vamos a sembrar uva ni nada. Los suelos calizos tienen abundancia de sales calcáreas y no son buenos tampoco para la agricultura. ¿Cuáles son buenos para la agricultura? Lo mejor es los suelos humíferos, tierra negra. Tienen abundante materia orgánica en descomposición, tienen de color oscuro, retienen bien el agua y son excelentes para el cultivo. Por eso me acuerdo de una canción ecuatoriana que dicen que la tierra negra da muy buena sementera. Por eso he puesto mis ojos en esta linda morena. O sea, buena sementera. Entonces, la tierra negra es la mejor sementera, ¿no? Eso es los suelos humíferos. Luego tenemos los suelos arcillosos, que están formados por granos finos de color amarillento y retienen el agua formando charcos. Pueden ser buenos para cultivar. Y luego los suelos pedregosos, que no son aptos para cultivar. Ahora, preguntas dentro de lo que nosotros trabajamos, el tema del medio ambiente. El suelo como sistema ecológico. Los suelos retienen las sustancias minerales que las plantas necesitan para su nutrición vegetal. Si no tenemos suelos que pueden retener los nutrientes, ¿cómo van a crecer las plantas?
imposible que crezcan las plantas. Entonces necesitamos un suelo bueno. Entonces el suelo es la primera condición, un buen suelo es la primera condición para una buena agricultura, por ejemplo. Si no tenemos un buen suelo, no tendremos una buena agricultura. Eso nos lleva al tema de la fertilidad del suelo, ¿no? Entonces, fertilidad del suelo y calidad del agua de riego son los requisitos elementales, por ejemplo, para que haya crecimiento de buenas plantas. Viene el tema de la destrucción de los suelos, que me imagino va a abordar nuestro invitado. La principal causa de la destrucción es la erosión, y la erosión viene del agua o del viento o de la actividad humana. El agua particularmente por las lluvias que pueden destruir los suelos. ¿Y qué otra cosa produce la destrucción de los suelos? La tala de los bosques. Porque si se talan los bosques, ya no hay raíces de plantas que son las que mantienen al suelo en su lugar. Y si el suelo está pelado, por decirlo en términos sencillos, que no hay vegetación, viene la lluvia y se arrastra todo, erosiona. Viene el viento y se arrastra todo. Un viento, un remolino, se lleva el polvo, la tierra. Entonces, si hay tala de bosques, va a haber más erosión. Entonces la pregunta viene, ¿y cómo conservar el suelo? Hay que hacer una política de educación. Siempre hemos dicho que lo principal es la educación. ¿Cómo conservar los suelos? Entonces hay que tener en cuenta que estos suelos son producto se han formado en millones de años, no se han formado de la noche a la mañana y no los podemos destrozar tampoco de la noche a la mañana. Entonces, una vez que hay suelo, este suelo se protege con vegetación, con pasto, con gras, con árboles, porque si no está protegido ese suelo, está indefenso. Viene una lluvia, se lo lava, se lo lleva. Viene el viento, se lo lleva. Entonces, vegetación es elemental para que el suelo se mantenga. Entonces, para mantener el suelo, ahí donde no hay árboles, hay que plantar árboles. Hay que sembrar árboles, ¿cierto? Por eso es que no quiero pecar de vanidoso, pero si ustedes conocen mi oficina, ahí siembro árboles. Y habrán visto el pequeño video, en el techo de este Palacio Judicial también tenemos ya árboles. Tenemos hasta un vivero, lechuga, culantro, hasta eso producimos para el comedor de la Corte Suprema. Y tenemos los paneles solares que dan energía limpia a este Palacio de Justicia, particularmente a la Presidencia. Entonces, en este tema de los suelos, tenemos que cuidar nuestros suelos, tener en cuenta, por ejemplo, en el agua, que en el ranking mundial de países con mayor cantidad de agua, esto me interesa, miren, el país que tiene mayor cantidad de agua en el mundo es Brasil. Segundo, Rusia. Tercero, Canadá. Cuarto, Indonesia. Quinto, China. Sexto, Colombia. 7, Estados Unidos. 8, Perú. 9, la India. Estamos en un buen nivel en el ranking mundial. Estamos en el 8º lugar con mayor cantidad de agua, pero el tema es cómo mantenemos esa agua. Por ejemplo, nosotros tenemos el sistema de glaciares más grande del mundo, ¿cierto? En nuestros nevados, pero ahora se están derritiendo nuestros nevados, nuestros glaciares, y si se derriten nuestros glaciares, ya no tendremos ríos, ya no tendremos lagunas, ya no tendremos agua. ¿Y eso por qué se derriten? Por el calentamiento global, por el cambio climático. ¿Cuál es la tarea? Defender a nuestro planeta, defenderlo del cambio de este calentamiento global. Por ejemplo, ¿por qué creen que se llaman Cordillera de los Andes? Hay una hipótesis, no estoy tan seguro, pues se llama Cordillera de los Andes porque en el caso nuestro tenemos los andenes. ¿Y qué son los andenes? Un sistema de construcción de sabios pre-incas e incas que para que no haya erosión hacían pisos, hacían como escalones y ahí se siembra. Entonces no hay erosión, pues aunque llueva no se lleva la tierra, la lluvia. Así de simple. Son tantas lecciones que nos dan nuestros antepasados que han sido sabios y nosotros estamos destruyendo prácticamente todo. Entonces, charlas como las que tenemos hoy día y las que vamos a seguir teniendo. El día martes tenemos una mesa de trabajo del Pacto de Madre de Dios por la Justicia Ambiental a las 8 de la mañana, 8:30, para ponernos a ver
cómo estamos cumpliendo con el pacto de Madre de Dios que lo hemos firmado todos y que además yo personalmente le entregué en sus propias manos al Papa Francisco cuando vino al Perú. Tenemos que ser consecuentes con lo que decimos, porque si solamente hablamos, tenemos un discurso para la tribuna, somos hipócritas, somos mentirosos, somos falsos. Uno tiene que ser consecuente con lo que dice. Uno tiene que tener un discurso y tiene que hacerlo en la vida real. Y eso es lo que tratamos de promover con actividades como estas. Gracias y doy por inaugurada esta presentación de nuestro ilustre invitado francés. Bien, agradecemos las palabras del presidente de la Comisión Nacional de Gestión Ambiental del Poder Judicial, el señor Duberly Rodríguez Cineo. A continuación, voy a dejar en uso de la palabra al señor Francisco Rivas Plata, coordinador del Programa de Derecho y Amazonía de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales, quien hará la presentación de esta charla magistral, Tratamientos de Aguas y Suelos en la Protección del Medio Ambiente. Muchas gracias. Rápidamente, solo quiero agradecer la asistencia de todos los presentes, saludar al doctor Duberly, al ingeniero Pierre Colán. Este es un esfuerzo dentro de varios cursos y capacitaciones que estamos haciendo con la Comisión Nacional de Gestión Ambiental del Poder Judicial, junto con nuestra institución Derecho, Ambiente y Recursos Naturales. Nosotros somos una institución creada en el año 2004. Hacemos seguimiento y propuestas a muchos temas. Uno de los temas a los que hacemos seguimiento es el relacionado al cambio climático y el tema forestal. Otro el tema de la gestión ambiental y un tema transversal que es el relacionado a los pueblos indígenas. Solo para dejarlos con una cifra antes de presentar al ingeniero Pierre Colán, en el Perú, en el mes de agosto, se presentaron 196 conflictos. De estos 196 conflictos, 64% eran conflictos socioambientales. Es por eso la importancia de presentar eventos relacionados a la gestión ambiental, relacionados a la calidad y a la cantidad del agua, relacionados también a la razón de los conflictos socioambientales en el país. A nivel mundial, 312 defensores ambientales fueron asesinados, en América Latina 212, casi el 67% de estos defensores son de América Latina. Entonces acá hay un tema importante relacionado a los conflictos, ¿no? Un sector importante de conflictividad es justamente el sector minero, donde se utiliza mucho el recurso agua. Pero estos conflictos socioambientales han generado también cambios en las políticas, desde la creación del Ministerio del Ambiente en el año 2008 hasta la creación de otras instituciones como el Servicio Nacional de Certificación Ambiental o el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, que antiguamente eran o formaban parte de un mismo sector, ¿no? Los sectores promovían los proyectos de inversión y los sectores aprobaban y fiscalizaban los proyectos de inversión. A partir de estos conflictos y de este cambio en las dinámicas y políticas del Estado, se han venido creando y reforzando instituciones relacionadas a la gestión ambiental. Entonces, con esta pequeña introducción, voy a dar el pase al ingeniero Pierre Colán. El ingeniero Pierre Colán es natural de Francia, es ingeniero geólogo de la National School of Geographic Science, experto en remediación de sitios, suelos y aguas, depósitos de desechos y en almacenamientos subterráneos. Es gerente de la compañía Corp. Se desempeña como consultor en medio ambiente, estrategia para industrias, para la remediación de minas, sitios y depósitos de desechos y para la construcción de edificios o plantas, para la optimización y la gestión de sitios contaminados. Sin más, por favor, un fuerte aplauso para el ingeniero Pierre Colán. Buenos días, muchísimas gracias de recibirme aquí en esta magnífico edificio institución. Vamos a hablar del desarrollo de la contaminación y de las técnicas de remediación. Yo voy a empezar con las leyes que están muy importantes, usted lo sabe bien, para proteger a la gente y el medio ambiente. La ley dice que toda persona tiene el derecho
irrenunciable a vivir en un ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la vida y el deber de contribuir a una efectiva gestión ambiental. Entonces se habla al principio de la ley de esta gestión ambiental y de la protección del ambiente, así como de sus componentes. Inmediatamente se piensa a la salud de las personas en forma individual y colectiva, la conservación de la diversidad biológica, que es muy importante, especialmente en la selva, el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y el desarrollo. Es decir, que no solamente hay que proteger, que remediar, pero hay que desarrollar. Entonces el Estado, a través de sus entidades y órganos correspondientes, y usted tiene la primera posición, diseña y aplica, entre otros, las normas. He participado en 2016 a las normas de su ley que están al nivel más alto del mundo, yo puedo decirlo. Estas normas que están necesarias para garantizar el efectivo ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades contenidas en la ley. Entonces yo voy a hablar principalmente de los hidrocarburos porque fui a Pucallpa, entonces he hablado con la universidad ahí, con la gente de las fugas de los ductos. Y después hablaré de los metales, especialmente del mercurio. Entonces, para los hidrocarburos, los daños vienen esencialmente de los pozos, de los ductos y de las gasolineras. Es importante para mí que todos los daños pueden ser previstos anteriormente. Lo que hemos visto en Pucallpa es que cuando hay una fuga, no hay nada en el campo para inmediatamente tener una reacción. En Francia tenemos bastante fugas también, porque los ductos son viejitos, o son mal hechos, o no son protegidos. Entonces hay corriente que pueden dar agujeros en los ductos y tener fugas muy importantes. He tenido al principio de mi trabajo en este dominio dos fugas mayores cerca de Lyon y cerca de las Alpes que han fluido sobre kilómetros y kilómetros. Entonces también no habíamos a esta época unos barriles, unas bombas, unas membranas impermeables para sacar el material, los hidrocarburos, y evitar la contaminación de las aguas para beber. Entonces, para mí es muy importante que los operadores prevén los daños posibles. Eso es el papel del Estado de cuidar a los estudios de impacto ambiental y también de adaptar los impactos ambientales a la situación exacta de los pueblos, de cómo vive la gente, dónde están los pozos de agua potable. Por eso los riesgos debe tener en cuenta también la agricultura y las riquezas naturales. Muy importante también, los documentos deben ser públicos. Es ya en la ley, pero hay que cuidar que la gente que está cerca de los ductos o cerca de los pozos o cerca de las minas pueden leer los documentos, que la gente del Estado puede aclarar, explicar todo lo que está dentro, y siempre cuando hay un proyecto industrial hay unos menos y unos más. Entonces hay que balancear los dos, y si hay ruido, es decir que quizás es aceptable porque hay
500 o 1000 familias que van a vivir con ese proyecto. Entonces hay que balanzar, hay que estudiar el equilibrio entre los diferentes puntos. Todas las instalaciones deben tener retenciones, es muy importante porque también en Francia al principio no teníamos retenciones. Teníamos que pelear bastante para que las industrias tenían retenciones para todo contenedor, para todos los productos, que sean fluidos o que sean secos. Los ductos también deben ser inspeccionados porque, como he dicho, con los años, cuando tienen 20, 30, 40 años, especialmente en lugares donde hay mucha agua y ácido viniendo de la vegetación, deben ser inspeccionados por personal con inspección a pie o con helicópteros para detectar un cambio en la vegetación, que quiere decir que hay una pequeñita fuga que ocurre. Cada vez que hemos tenido una intervención, se ve en los libros que hace ya 1 año o 2 años, la gente de las operaciones veían que hay un caudal que estaba bajando. Entonces estaba la previsión de una fuga, pero nadie toma eso en cuenta. También la medición del espesor del acero con los que llamamos erizos, que son instrumentos dentro de los tubos para medir el espesor. Y también la protección catalítica. Entonces, en caso de fuga, se debe inmediatamente hacer trincheras para bombear el producto, para impedir la invasión de la selva o de las aguas superficiales o subterráneas, con cisternas o catas con membranas para evacuar posteriormente el líquido y almacenar las tierras excavadas que están sucias y llenas de crudo o de hidrocarburos sobre membranas, vamos a ver cómo, para prever una fase 2 para el tratamiento de descontaminación. Pero lo que es importante es que hay que cuidar al agua, como usted decía anteriormente, es el agua el más importante en la vida. Después se puede tomar tiempo para descontaminar, para remediar las tierras, pero el primero es el agua. Entonces hay que medir y seguir las concentraciones en los pozos, porque si hay una evolución hacia una cierta dirección, hay que hacer otras catas, otros trabajos para impedir la contaminación de llegar a agua potable para proteger la salud de la población. Los tratamientos, ellos dependen del tipo de producto. Si tienen un producto ligero como jet fuel o como gasolina, es más fácil porque se evaporiza bastante bien. Si es más pesado, es más difícil de eliminarlos. Pero al contrario, un producto ligero se va muy rápidamente hacia las aguas potables. El crudo está más lento porque es más viscoso. Depende también de la capacidad para la destrucción biológica o no. Es seguro que en las montañas no hay mucha vegetación y que en la selva hay bastante. Entonces, es cierto que en la selva se puede utilizar las plantas para añadir material para la destrucción biológica y que es más interesante en esos casos de cortar un poco de árboles para destruir y después, cuando el suelo está limpio, como usted decía, cuando el suelo está limpio se puede tener otras raíces, otros árboles nuevos para salvar la biodiversidad. Depende también del tiempo que tenemos para tratar.
Si está dentro de una ciudad, es seguro que debe tratarlo inmediatamente. Si es en el campo, tenemos más tiempo. Entonces hay 4 tipos de tratamiento: el biológico, el térmico, la estabilización y la encapsulación. Tratamiento biológico es preguntar a las bacterias de hacer el trabajo, es decir, cortar las cadenas de carbón y de hidrógeno y eliminar esos productos. Para la biodegradación se puede añadir vegetales, como decía, y cuando son productos que son ligeros, se puede extraer el aire para que haya más actividad aeróbica de las bacterias. Aquí se ve la preparación de un biotúmulo, es decir, es hacer una plataforma con tierra, con diques alrededor, porque si hay agua sucia que sale, se puede recoger esta agua. Establecer una membrana inferior impermeable que va a impedir la contaminación de llegar a las aguas de la capa freática. Y aquí se ve al final una capa sobre las tierras contaminadas para que se puede eliminar el aire, circular el aire para aumentar la biodegradación. Usted ve a la izquierda como verde la bomba de aire para aumentar el caudal. El tratamiento térmico es un poquito más complicado. Se puede hacer o en una instalación móvil para desorbar, es decir, sacar el petróleo del suelo. Entonces la temperatura no es muy alta, es solamente entre 400 y 700 para eliminar los hidrocarburos, pero debe tratar los gases a una temperatura mayor. La ventaja de eso es, como usted decía, es reutilizar las tierras para plantear y para la agricultura. La incineración, como usted sabe, porque usted tiene en Lima un incinerador, no para las tierras, pero para los desechos de los hospitales. Es una planta con una temperatura muy elevada, 1200 grados, para eliminar todos los contaminantes. Pero también se puede utilizar en una cementera o en un horno delicado. Aquí se ve las máquinas de desorción térmica. Entonces, aún en la selva se puede llevar esas máquinas con helicópteros, por ejemplo, de la Fuerza Armada. Aquí se ve una otra planta térmica, se ve a la izquierda la tierra que sale del horno, muy caliente. Aquí es un otro tipo de tratamiento donde se ponen tubos en la pila para que se puede inyectar aire muy caliente para desorbar los hidrocarburos del suelo. Aquí se ve al final la pared de todos los tubos que están perpendiculares a la pared y con aire calentado. La estabilización es mezclar los hidrocarburos con cemento o aditivos sin toxicidad para impedir la lixiviación. Se puede hacer con máquinas de pilas de fundaciones para entrar en el medio contaminado y para mezclar con el cemento. Y después, cuando hay suficiente cemento, se puede construir sobre esas lagunas. Es también una técnica factible para metales. Lo he visto para cromo y para mercurio. Usted ve el tipo de máquina que se utiliza para pilas de fundaciones para edificios. Esas máquinas se pueden, aquí tiene una laguna
En Francia hemos tenido un desastre con un barco lleno de crudo que se fue a tocar a las rocas al frente del mar. Entonces hemos tenido en el mar y en las rocas un montón de metros cúbicos que fueron rechazados aquí en esta laguna, y al final, para impedir el hidrocarburo de fugar otra vez en el mar, hemos mezclado el producto con cemento, y al final hemos tenido una plataforma donde hemos podido construir un edificio. Confinamiento, pienso que hay veces en la selva donde se hizo, es decir, construir un fondo estanque con arcilla si hay, o con membrana impermeable como ha visto anteriormente, una pared con membrana sobre diques, y llenando con el material contaminado. Se debe poner encima otra membrana para impedir el agua de la lluvia de atravesar los suelos contaminados, y cuando hay hidrocarburos ligeros, tener una evacuación de gas. Aquí se ve una excavación. En la selva se puede hacer esto con un geotextil al principio, y después una membrana impermeable que se puede con soldaduras para impedir alguna posibilidad de fuga de los productos petroleros. Aquí se ve las soldaduras, y aquí ya se acabó el trabajo de tener esta estanqueidad en el embalse, y entonces después se puede poner las tierras contaminadas, y encima se puede meter una capa impermeable, y arriba suelos donde se puede tener una vegetación. Eso es también un confinamiento con paredes y con una membrana arriba. Hacemos a menudo una barrera activa, que es una vela estanque en el suelo, agua abajo de la contaminación. Es decir, que toda el agua puede atravesar la contaminación, pero no puede salir del sitio, debe pasar por las puertas con una filtración sobre carbón activo o sobre resinas intercambiadores de iones. Se puede hacer para productos orgánicos, pero para metales también. Tenemos un montón de sitios con cromo en Francia, entonces se hizo bastante para pilas de cromo. Usted ve aquí la pared que está transversal, y las flechas que demuestran cómo es el flujo de agua y que pasan por las puertas. En las puertas hay tubos donde hay productos o resinas o carbón activo para captar la contaminación. Aquí se ve también las diferentes puertas donde el producto, digamos, pierde su contaminación. Para las aguas con hidrocarburos, puede tener un tratamiento de la capa freática, cual depende también del tipo de hidrocarburos, si es volátil o no. Entonces, el principio es, para los suelos, es separar el hidrocarburo del agua. Aquí se ve una gasolinera donde hay pozos verticales y un tubo que colecta los pozos verticales con una aspiración, es lo que llamamos el venting. Es decir, es aspirando el aire del suelo, aspira los gases de los hidrocarburos. Es fácil, especialmente si es gasolina, no es fácil, es menos fácil para el diésel, para el crudo no es posible. Con el air sparging es un otro método donde hay pozos de inyección de aire, se ve a la derecha, con todas estas brújulas
Entonces, como una paella en un vaso, pero aquí con un pozo en la capa freática, se inyecta aire, solamente aire, y después tiene un pozo de aspiración a la izquierda, donde se puede aspirar todos los gases de los hidrocarburos. Y es un método muy eficaz. El único asunto es de prever el camino entre los dos, es decir, de medir la permeabilidad del suelo entre el pozo de inyección y el pozo de aspiración. Aquí se ve también por una gasolinera. En Francia tenemos un montón de gasolineras que tienen fugas, entonces hay mucho trabajo para eso. Un otro tipo de biosparging es lo mismo, pero hemos tratado de tener un espacio muy pequeño entre los pozos de inyección y los pozos de aspiración para que la cantidad de aire sea mayor y que las bacterias tendrán mucho aire para desarrollarse, entonces tener más hambre, tener más gana de comer los hidrocarburos, yo decir. El método de bombeo y de desnatación, es decir, que cuando tiene una capa de hidrocarburos, me ocurrió, por ejemplo, usted conoce quizás las llantas Michelin, que son llantas de Francia y que están hechas hace más de 100 años en el centro de Francia. Entonces han destruido un edificio de la planta y querían hacer un edificio más moderno. Y cuando han sacado la cava bajo el edificio, había como 2 metros de aceite sobre la capa freática. Entonces, en esos momentos no se puede solamente bombear los productos, se debe inclinar el agua. Entonces, como usted ve a la izquierda, abajo, debe tener una bomba en el agua limpia para bajar el nivel del agua y colectar todo el hidrocarburo que está a la superficie, que está flotante. Entonces debe tener una segunda bomba que es especial para bombear los hidrocarburos. Entonces son pozos un poco largos con 2 bombas, una bomba para el agua, para inclinar la capa de la fase flotante, y una otra bomba para bombear los hidrocarburos y después rechazar en barriles o en camiones. Con el mismo principio se puede añadir oxígeno con el percarbonato de sodio que se inyecta en los pozos directamente. Cuando tenemos prisa, por ejemplo, para una gasolinera que es solita en el campo y hay que reemplazar el suelo o los daños muy rápidamente, se puede inyectar percarbonato de sodio para tener oxígeno más rápidamente. El segundo punto, con los metales, es una lástima, pero no he tenido el tiempo de ir a Madre de Dios o de ver minas de oro, pero he trabajado bastante con minas de oro, especialmente usted tiene 25% del mercado mundial del oro. En Francia hemos cerrado las últimas minas de oro hace 5 años. Entonces he cerrado las 2 últimas minas, pero he trabajado también en África sobre unas minas. Los metales pueden ser utilizados en cementerias porque ellos le utilizan en el cemento. Las llantas también, hay metales que entran en la composición de las llantas. Se puede utilizar los metales en diques o en presas con estanqueidad, porque si usted pone suelos con metales sin protección, la lluvia puede, especialmente la lluvia ácida, puede disolver los metales y botar los metales al río o en la capa freática. Entonces, si reutilizan una cantidad grande de suelos contaminados con metales,
hay que tener un confinamiento abajo, arriba y a los lados. Lo que quiero mostrar aquí es un método que fue hecho hace 25 años en los Estados Unidos para las minas de oro, porque en las minas metálicas usted tienen un acid drainage, un drenaje ácido, porque los sulfatos con el aire y el agua producen el ácido sulfúrico, entonces que disuelve más y más y más los metales y que baja el pH. Entonces el pH puede llegar a menos de 1, que es muy, muy importante. La Coca-Cola es solamente un pH de 3, pero en esos casos el agua de las minas está muy bajo y continúa a disolver los metales y rechazar los metales en las aguas. Entonces, con minas de kilómetros y kilómetros de longitud y con 100 o 200 metros de anchura, debían tener un método que para la disolución de los metales. También en Francia, por ejemplo, tengo una mina con eso, con hierro. Tengo una pila también de cromo, porque al principio del siglo, en los años 1900-1914, habían plantas para las telas y como para tener el color amarillo tenían de las minas el mineral de cromo que está amarillo. Entonces con el tratamiento del mineral han botado todos los desechos en una pila que hace más o menos 300.000 metros cúbicos, que es como una pequeña montaña que rechaza un fluido que puede dar bastante cáncer a la población. Entonces, hay diferentes tipos de zona reactiva in situ. La ventaja es que se puede hacer este tratamiento in situ, es decir, sin mover los suelos, sin mover la roca, o sea oxidando para componentes aeróbicamente degradables. Hemos visto para los hidrocarburos, pero los BTEX o el aceite mineral es posible. Hemos visto ya con aire o oxígeno o con componentes químicos como el reactor de Fenton o KMNO4. Pero para los metales, reduciendo el medio ambiente, es decir, tener bacterias que pueden bajar el pH y tener una reacción con un aditivo que puede ser la melaza. Es la razón por la cual pienso que es un método que sería muy interesante aquí en Perú. Por ejemplo, el cromo 6 es móvil, carcinogénico con la valencia de 6, pero reduciendo el medio ambiente, la valencia 6, que no estable, se convierte en valencia 3, y entonces se puede tener después un hidróxido de cromio, que es un complejo mineral que no puede ser lixiviado, y entonces que no hace daños a la salud y que está muy estable. Disculpe por eso, pero es muy rápido. La primera ecuación es la degradación del azúcar por las bacterias. Usted ve que el azúcar con agua y bacterias produce CO2 y H y 24 electrones que permiten al cromo 6 de convertirse en cromo 3. Y el cromo 3 con el hierro se puede convertir en hidróxido de cromo muy estable. Se ve aquí el diagrama EH-pH clásico para usted, que vemos que se baja el potencial de oxidorreducción de positivo a negativo para tener
el cambio de valencia. Aquí se ve la precipitación microbial del metal con las bacterias y el cromo que está sólido. Y aquí se ve, es interesante de ver con la tabla de Mendeleev, los metales que pueden ser estabilizados con melaza. Usted ve que hay el cromo, pero hay el cobalto, el níquel, el cobre, el mercurio y el cadmio. Vamos a hablar después del cadmio en la selva, en el cacao. Entonces es lo que hago desde 4 años con la pila de cromo. Entonces es decir, tengo más o menos 190 pozos donde estoy inyectando melaza y recuperando el agua del sitio para añadir melaza otra vez y recircularlo para cambiar la valencia del cromo. Usted ve en laboratorio, estoy trabajando ahora en Senati, en el CTA de Senati, preparamos la posibilidad de tener celdas como estas para pruebas en el laboratorio, para averiguar que en el caso a la izquierda sin molaza no cambia el color, el contenido en cromo 6 está lo mismo, y a la derecha con melaza, con azúcar, el cromo 6 va a desaparecer y cambiarse en cromo 3. Entonces con este método pasó de 1000 miligramos por litro a más o menos 1 miligramo por litro, es decir, dividir el contenido por 1000 y tener una eficacia de 90.9%. Entonces se podría hacerlo para el mercurio que está en las arenas o los relaves de las minas, que sean minas grandes o minas ilegales o pequeñas minas, convirtiendo el mercurio en cinabrio, que es el sulfuro de mercurio, que es una forma muy estable del mercurio. Entonces, para impedir el mercurio de ir agua abajo en los ríos y de contaminar los pescados, de contaminar las plantas y de fijar el mercurio en unas lagunas o directamente en las pilas de relaves. Entonces se ve que la precipitación en condiciones reductivas con melaza, porque usted tiene mucha caña, pueden tener melaza con bajo precio, puede formar un metal insoluble. Hay otros tratamientos de mercurio, hay la desorción térmica, lo hemos visto, pero usted sabe que es muy peligroso de tener vapores de mercurio, entonces en ese debe tener un tratamiento de los gases con carbón activo, entonces es cambiar de medio, del suelo al carbón activo no es muy interesante. De tener una estabilización, como hemos visto, con una mezcla con cemento. Hay soluciones para los relaves. Hemos tenido en el MINAM un seminario internacional sobre las tecnologías limpias para reemplazar el mercurio en las minas de oro. Entonces hay soluciones con carbón activo, con otros productos como el bórax, como los thiosulfatos. Entonces en este seminario se ha mostrado bastante posibilidades de limpiar o de no usar más el mercurio. Usted sabe que Perú ha firmado el convenio de Minamata, que es prometer a la población que dentro de unos años no van a usar más el mercurio y que otros países como Bolivia o como Ecuador o como Colombia han decidido lo mismo.
Hay un otro tipo de evolución del mercado, que es que notamente los suizos que compran el oro, pero que venden también el mercurio, que compran el oro, deben comprobar a los socios que el camino entre las minas o entre los placeres de oro hacia los bancos en Suiza con el oro debe ser limpio, debe ser sin trabajo de niños, pero sin contaminantes fuertes como el mercurio. Entonces actualmente hay un esfuerzo de los suizos para invertir en tecnologías limpias, y hay unas minas aquí en Perú que se han certificado y que trabajan con los suizos para tener esta posibilidad de tener el precio constante para vender, y que tienen un aditivo del orden de $1,000 por kilo de oro para incitar los mineros a hacer esto. Para concluir sobre los decretos 11 y 12 de 2017 que presentan los instrumentos de gestión ambiental como medios operativos de la Policía Nacional Ambiental, es muy importante de tener en cuenta la obligación del Estado con la obligación de utilizar esos instrumentos para considerar al mismo tiempo el financiamiento y las responsabilidades. El OEFA está aquí para fiscalizar y para tener un equilibrio entre la inversión privada y la protección ambiental. Las funciones están de contemplar la verificación del cumplimiento de las obligaciones y también tener la función de fiscalización y de sanción. Eso debe moverse con transparencia, con participación ciudadana. Usted sabe que hay un servicio de información nacional de denuncias ambientales con la cual las comunidades pueden preguntar para contravenir a los daños ambientales o los daños a la salud. Entonces el mensaje es de fortalecer los lazos de confianza entre la población y las empresas. Usted ve que para los pasivos ambientales de la actividad minera hay solamente 24% en tratamiento y que quedan 76% pendiente para la gestión, y que todo eso cuesta $500 millones. Entonces, lo que se puede aumentar es el trabajo incitativas para una remediación responsable generadora de crecimiento. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero. Queremos invitar para unos comentarios al ingeniero Jorge Silva Morán. Él es especialista de autorización de vertimiento de la Dirección de Calidad y Evaluación de Recursos Hídricos de la Autoridad Nacional del Agua. También al ingeniero Fredesvindo Vázquez Fernández. Él es ingeniero agrícola por la Universidad Nacional Agraria de La Molina. Ex director general de Asuntos Ambientales Mineros en el Ministerio de Energía y Minas y ex asesor en Hidrología, Hidrogeología y Evaluación Ambiental del Ministerio de Energía y Minas. Bueno, ante todo reciban los saludos del jefe de la Autoridad Nacional del Agua y la ingeniera Carmen Yupanquiza, directora de Calidad y Evaluación de Recursos Hídricos. Bueno, la charla muy interesante del ingeniero Pierre Colli. Bueno, cuando el ingeniero comienza a hablar, efectivamente, los instrumentos de gestión ambientales, como el caso del oleoducto peruano, se manejan con un PAM antiguo. No hay esa prevención, que hacer en esas contingencias que se debe hacer. La normativa, como tenemos, de que
acá en el Perú, pues la normativa es del año 90, pues. Los instrumentos donde no había esa prevención y mitigación, ¿qué hacer, no? ¿Qué hacer en estos casos de emergencia, no? Donde ahorita, pues, el único que se le puede, dar para que pueda implementar un instrumento es OEFA, ¿no? Nosotros como institución LANA estamos coordinando con los sectores a fin de mejorar los instrumentos ambientales, porque todo el instrumento de gestión ambiental es el que va a regir cómo se va a manejar la etapa adecuada de una actividad minera, actividad petrolera, qué acciones van a tomar en caso de esa emergencia, cómo aplicar un plan de contingencia, ¿no? Porque en la actualidad, pues, los instrumentos de gestión ambientales no permiten ejecutar las acciones del caso. Y bueno, respecto al ingeniero que has puesto, esas tecnologías que estoy viendo que se utilizan, lo que son las melazas para poder bajar la oxidación de los contaminantes, es muy importante el uso de tecnologías limpias. En el país se debe promover. A nivel nacional tenemos pasivos ambientales que nos podrían recuperarlos. Y debemos interactuar como Estado entre todas las instituciones para poder solucionar este problema. Porque es el día a día, ¿no? Los contaminantes mineros, relaveras, que están contaminando nuestros cuerpos de agua. Y debemos tomar la conciencia como Estado, pero interactuando, tener esos mecanismos que nos permitan actuar de forma en conjunta. Lo que he visto también es cómo el ingeniero ha puesto eso de los bombeos, ¿no? De esos pozos, ¿no? Aireación, bombeo, que nos permiten también aplicar en estas cosas cuando hay contaminación de petróleo, ¿no? A veces se puede dar en zonas donde hay fugas y donde puede permitir contaminar la zona. Muy interesante, ingeniero, ¿no? esa parte. Y sería bueno que eso sea replicado, ¿no? También en varias instituciones, entidades para que toman conciencia, ¿no? Bueno, eso es todo, ingeniero. Muchas gracias por esa charla. Mi agradecimiento por la invitación para estar presente en esta conferencia magistral del ingeniero Pierre Colin. He escuchado con atención el avance tecnológico en el campo de la mitigación de las contaminaciones o de la contaminación por efectos de derrames de petróleo, ¿no? La tecnología está avanzada. El problema es que no se usa la tecnología, pues. Por ejemplo, las tuberías de conducción de petróleo deberían tener el sistema que ha mencionado el ingeniero. Hay sistema de contención automático si es que existe un afloramiento por rotura. Existe, por ejemplo, Antamina en su mineraducto tiene cada medio kilómetro sistema automático para ir verificando en base a la presión, porque cuando se rompe pierde presión, así como sale sangre de la vena y baja la presión igualito. Entonces, debería implementarse, pero no se implementa. Ese es el problema. Ese problema es que no se usa la tecnología. Ahora ustedes me preguntarán, ¿por qué no se usa? Eso tienen ustedes la respuesta. Por otro lado, también hay un problema en lo que corresponde a las aguas contaminadas que afloran como consecuencia de la exploración. La exploración de pozos de petróleo se hace a través de pozos, ¿no?, de largo alcance, de gran profundidad, 1.500, 2.000 metros de profundidad, hasta localizar los reservorios de petróleo. Pero en el trayecto encuentran a las aguas altamente salinizadas, salobres, de 50.000 partes por millón en salinidad, ¿no? Y entonces esas aguas afloran y entran a las fuentes de agua. Eso, hasta ahora no hay mitigación. Si hay mitigación, por favor que nos explique
que nos explique dónde están mitigando cada vez que exploran. Entonces, para eso también existe tecnología. Hay que exigir que se cumpla la normatividad, aunque la normatividad también está bastante atrasada. Hay que exigir que, por favor, se implemente los estándares, ¿no? Los estándares ambientales para el caso de las aguas que afloran como consecuencia de la exploración para petróleo. Por otro lado, en cuanto a los pasivos ambientales que ya hemos visto en la exposición, en las figuras y todo, por ejemplo, eso de Madre de Dios, es pues terrible. Es decir, es lo más atrasado del mundo, desordenadísimo, usando tecnología de hace 400 años, como cuando vinieron los españoles y utilizaban pues el mercurio. Siguen usando el mercurio. Y entonces no usan ninguna otra tecnología porque es baratísimo, pues, ¿no? Y lo peor es que para lavar, para usar esa tecnología, utilizan a la gente día entero sin protección. Entonces hay una mortalidad fuerte, ¿no? Los cánceres abundan por esa situación. Y hay medidas de mitigación, existen medidas de mitigación. Por ejemplo, digamos que la contaminación es global ahí, pero no se ha construido, por ejemplo, las presas de contención de los sedimentos. Cuando estaba yo en el Ministerio de Energía y Minas, hemos desarrollado un estudio a nivel preliminar de prefactibilidad para que se construyan las presas allá de retención de sedimentos, porque son los sedimentos que llevan las partículas de mercurio y lo llevan pues hasta fuera de la frontera, y los bolivianos están molestos con nosotros porque su río, cuyas aguas vienen desde el Perú, están contaminadas de mercurio. Las aves que vuelan a kilómetros, un loro, por ejemplo, la carne del loro tiene mercurio. Y eso no puede ser, el mercurio es nocivísimo para la salud, ¿no? Así como el cromo 6 o el cadmio, ¿no? En otras, es recontra nocivo, es la verdad. Entonces tenemos que hacer algo, aparte de la tecnología que existe, que no se debe usar mercurio nunca para eso. Hay tecnología, lo ha mencionado el ingeniero, hay tecnología de punta. Entonces es cuestión de exigencia, hay que exigir, porque si no estamos muertos, y son extensiones enormes, ¿no? Yo conozco pues Rinconada, conozco toda esa área de Madre de Dios, no se pueden imaginar. Bueno, yo solo quiero concluir señalando de que el Perú tiene algunos estándares, pero que nuestros estándares de calidad ambiental para el agua, ¿ya? También tiene límites máximos permisibles, pero habría que compararlo con los estándares internacionales, si realmente están cumpliendo, digamos, en cuanto a su aproximación, ¿no? He podido notar en mis andanzas por el país numerosas fuentes de agua que están contaminadas con metales pesados. Y los metales pesados, ¿cómo entran a los ríos? Vienen naturalmente de las explotaciones mineras, más si es minería informal. ¿Y cómo entran a las comunidades? A través de los canales de riego. Un río contaminado es captado y es llevado para los cultivos. ¿Y luego qué pasa? De los canales de riego van al campo del cultivo, y del campo del cultivo por infiltración va al manantial, donde toma la población. Los manantiales no están exentos de contaminación por ser manantial, dice agua purita, no. Generalmente los manantiales se alimentan de los grandes canales que atraviesan los campos en la sierra. La irrigación en la sierra, al igual que en la costa, en la sierra también hay irrigación, hay una red fuerte, pero vienen de las quebradas, de los pequeños ríos, de las lagunas, y si están contaminados, segurito que llega a la población. Entonces, lo que falta es exigir que se cumplan las normas internacionales en cuanto a estándares de calidad ambiental, por favor. Eso es lo que nos falta. De lo contrario, pues vamos a estar en un país sumamente limitado en este aspecto. Yo eso les recomiendo a ustedes también ser portadores. Muchas gracias y gracias por su exposición. Buenas tardes al auditorio. Nos ha recordado que somos un país de economía primaria
no nos sacudimos de esto. Vivimos de la exportación de metales preciosos. Pero ya nos alertó los estándares de calidad para los compradores de oro, Europa, tienen exigencias. Por ahí va una primera pregunta. La otra, conversando sobre el tema del cadmio. De repente nosotros, ¿qué cosa es el cadmio? ¿Qué tiene que ver el cadmio? Tiene muchísimo que ver en el organismo humano. Nosotros somos exportadores de droga. Es una realidad que no la podemos soslayar. Frente a esto, el Estado peruano promueve, los tres poderes promueven los cultivos alternativos. Y dentro de esos cultivos alternativos tenemos el cacao y el café, entre otros. Pero quisiera al respecto, ¿qué problemas tiene particularmente el cacao, por ejemplo, que usted nos ha dicho, doctor, que a partir del 2019 va a haber un freno a las compras que hace Europa de nuestro producto, que estábamos orgullosos del cacao? Quisiera que nos explique eso. Para el caso del cacao, he descubierto en Pucallpa, en la Universidad de Ucayali, intercultural de Ucayali, que en realidad han analizado el suelo, porque en las publicaciones de Europa se dice que la roca en las ondas son rocas volcánicas y que es normal que tienen cadmio, etc. Pero no es verdad. Lo que han medido en Pucallpa es niveles muy bajos de cadmio en los suelos. Entonces lo que he preguntado, y yo voy regresando a Francia, yo voy a continuar a trabajar con ellos y con usted para averiguar dónde viene este cadmio. Porque al origen no había cadmio en el cacao. Se puede ser una guerra industrial, quizás, pero puede ser también costumbres de adición de pesticidas o de fertilizantes que pueden tener cadmio. Entonces lo que pasa es que en Francia y en Europa más y más hay una crítica de esos medios químicos que contienen productos, nanoproductos o productos en pequeña cantidad, pero que dañan a la salud. Recientemente se usó productos que para la tiroides es tremendo. Entonces, o por ejemplo, para los pesticidas, se ha medido para la fertilidad de los hombres, por ejemplo, que estaba bajando bastante cerca de las zonas de uva. Tenemos mucho vino, mucha uva. Entonces, cerca botan un montón de pesticidas que dañan a la fertilidad. Entonces, hay un montón de productos en los fertilizantes y en los pesticidas que pueden ser reemplazados por plantas. Y lo interesante en Pucallpa era que la universidad multicultural se preocupa de recibir el conocimiento de las 40 comunidades nativas de ahí sobre plantas. Entonces es seguro que ellos pueden elegir unas plantas de la selva que pueden servir como fertilizante o como pesticidas. Entonces, si van a añadir pesticidas o fertilizantes, es para tener quizás 10%, 20% más de cacao por hectárea. No es interesante. Si daña a la producción y si mañana Perú no puede exportar más cacao, es una tontería. Entonces, es todo eso que debe ser aclarado y vamos a aclararlos, porque, como hemos dicho desde el inicio, es un problema que es social, medioambiental, económico, todos los aspectos
del desarrollo sostenible están aquí, en el asunto del cacao. Es muy claro para mí. Por ejemplo, ¿qué hacer para proteger los pozos de agua en Lima? Porque dentro de 50 años me parece que Lima va a subir de agua. Porque ahora, por ejemplo, en el cercado de Lima, que es la zona industrial, habían pozos de agua y resulta que se vende a empresas y las empresas anulan totalmente esos pozos de agua. Las aguas residuales domésticas o industriales no están tratadas por el momento de manera global, que seguro hay 9 millones de habitantes aquí, que es una tarea muy importante de tratar todo, pero de tener ya ductos, que los ductos llegan a una planta de tratamiento, eso sería suficiente para proteger. Lo que pasa también es que los pozos, las normas de la protección de las aguas, que los pozos deben tener un perímetro de protección, entonces en el cual no se construye, no tiene basura, no tiene gente que puede botar aceite o gasolina o cualquier cosa. Entonces es seguro que debe tener una policía ambiental, un cuerpo para la disciplina, para decir no, tú te vas, no puede botar aquí o no puede construir aquí porque es un perímetro. Se mantiene una explotación importante de 7 metros cúbicos por segundo. Eso es 7 por 3, 210 millones de metros cúbicos por año, que ayuda a equilibrar en algo la demanda de agua de la Gran Lima. Pero protección ambiental de los pozos, eso casi o está en cero. Como dice el ingeniero Colán, las aguas están, digamos, fuera del estándar de calidad. Por otro lado, miren lo que existe ahora. Esta explotación de las aguas subterráneas de 7 cubos ha originado una depresión muy amplia en el entorno del litoral, ¿no? Porque a ese nivel no hay abastecimiento de agua potable fresca con agua que viene de los Andes, sino es pozos. Sedapal tiene pozos para abastecer las aguas del litoral, a la población del litoral. Y entonces, la explotación de las aguas del litoral tiene un alto contenido de sulfatos. Y hace poco nomás habrá alguna justificación. Han subido el límite permisible del sulfato, que estaba algo así como 400 a 1000. O sea que antes, por ejemplo, si había 400 o 500 partes por millón de sulfato, esa agua tenía que tratarse, etc. Pero ahora está en 1000. Eso, claro, que favorece a la industria, porque bueno, la industria no va a colocar planta de tratamiento para tratar el sulfato y otros componentes o compuestos dentro de las aguas que también están altos. Entonces ahí hay otro problemazo de las aguas subterráneas. Sedapal tiene problemas, pero no se conoce muy bien cuál es la situación actual de las aguas subterráneas en términos de calidad. Se requiere entonces reuniones, así como esta, para aclarar, ¿no? Aclarar con transparencia cuál es la situación de las aguas subterráneas en la Gran Lima. Y quiero finalizar diciendo, por otro lado, que las aguas residuales que lo tratan en planta de tratamiento de la Tahuada, ¿se acuerdan? Lo botan al mar. Cuando realmente en otros países el 70% o más de las aguas residuales se trata y se reusa. Nosotros viviendo en desierto, nuestra agua residual que viene del uso doméstico, no sé qué cosas hacen en la Tahuada para botarlo al mar, cuando realmente se puede usar en las áreas para los parques. Tendríamos áreas verdes por todos lados, ¿no? Y también de repente hasta para recargar el acuífero. Eso quería hablarles. Gracias. Lima se abastece también de fuente de agua. Sedapal se abastece de lo que se llama de los
de la represa Yuramayo y del trasvase de Mantaro. Solamente en lo que es el Chillón se abastece pozo subterráneo. Acá el monitoreo, bueno, lo hace ANA a través de las triples y también conjuntamente con CEPAL, porque hay un proyecto que es la reactivación, recargar el acuífero a nivel nacional, porque acá en el Callao, en el año 70 se dio una veda de agua, pero últimamente hemos visto que el acuífero ya se ha recargado. En temas de Tahuada, efectivamente es un tratamiento primario, pero se descarga a través de un emisor submarino, donde el tratamiento se cumple en el mar, a través de la dilución. No es que se descargue directamente al mar. Como ANA, nosotros hemos autorizado un vertimiento donde el tratamiento se cumple en el mar, donde el proceso de dilución de la sal hace que cumple con los estándares de calidad ambiental. En la concesión de la PETAR Tahuada, nosotros tenemos un plan maestro de la Autoridad del Agua que queremos implementar en el río Rima, donde queremos reutilizar estas aguas Tahuada y mejorar esta planta de tratamiento, ya que es un plan de tratamiento primario. Tenemos un terciario avanzado que permite reusar las aguas, porque el propósito de tener un tratamiento en plantas que tienen CEPAL no es descargar, es promover el reuso, proteger recursos hídricos. Hay sitios desérticos donde necesitan aguas. Eso es lo que estamos apuntalando dentro del plan maestro y dentro de la Política Nacional de Estrategia de Recursos Hídricos, que es el reusar el agua, fomentar el cuidado, el reuso de alternativas, porque ¿cuánto nos cuesta a nosotros a nivel de Lima regar con agua potable? Es un costo. Acá las plantas de CEPAL se están descargando directamente como un vertimiento, pero tenemos que pensar como una oportunidad de costo de aprovechar esas aguas en reuso, en ríos, parques, jardines, otros tipos de actividades. CEPAL, a través de terceros, porque nosotros autorizamos reuso de aguas igual también a terceros, donde CEPAL tiene un convenio entre ellos que pueden reusarlo, pero es poca la demanda de reuso que no permite que esas aguas sean reutilizadas. La mayor parte se va a los cuerpos de aguas sin hacer un reaprovechamiento. Debemos impulsar, tomar estos proyectos donde se permita reutilizar esas aguas. Muchas gracias a nuestro expositor principal, Pierre Colán, nuestros panelistas, Jorge Silva y Fredesvindo Vázquez. Muchas gracias nuevamente. Y rápidamente quiero expresar felicitación a la Comisión Nacional de Gestión Ambiental del Poder Judicial. Esto es un esfuerzo que ellos vienen realizando ya con varios cursos, con varias conferencias para el fortalecimiento de los jueces en el marco, entre otras cosas, de la implementación del Acuerdo de Escazú, un acuerdo bastante importante en materia de defensa de defensores ambientales. Como saben, el año pasado, como lo expresó también el doctor Duberly, se firmó el acta del Pacto de Madre de Dios. Y bueno, este año, en el segundo Congreso de Justicia Ambiental que se va a desarrollar en Pucallpa, vamos a ver cómo se ha ido avanzando en los compromisos de este Pacto de Madre de Dios. Y uno de los compromisos es justamente el fortalecimiento de los juzgados ambientales, el fortalecimiento general del Poder Judicial. Sin más, queremos darle unos pequeños presentes a nuestros invitados. E invitarlos a un coffee break, a una recepción en la parte de afuera del auditorio. Muchas gracias nuevamente, gracias a ustedes nuevamente.